Audiopíldora o pensar en voz alta. Me han pedido que comparta mi opinión sobre la película Emilia Pérez, la cual tiene dividida la audiencia entre quienes la consideran una gran película, merecedora de todas las nominaciones a los premios Oscar que recibió, y quienes la consideramos una suerte de ofensa a la cultura mexicana, a la cultura latinoamericana, a la música latinoamericana, al idioma español, al buen cine, a los buenos musicales y un largo etcétera. Como verán, me cuesta mucho contenerme para señalar la cantidad y variedad de molestias que me produjo esta película. Como ni sé por dónde empezar, voy a relatarles con honestidad lo que me fue pasando mientras la veía. De entrada, tengo que contarles que la vi 2 veces porque la primera vez me la dormí toda, intermitentemente, y cada vez que me despertaba aterrizaba en un momento musical más desagradable que el anterior, así que al final decidí no terminarla. Me la repetí solo para poder hacer esta reseña sin sentir que estaba faltando demasiado a la verdad, porque aunque odié la película, me parece que es necesario ver las cosas completas para hablar de ellas. Lo primero que me expulsó de la película fueron los momentos musicales del personaje de Zoe Saldaña, en los que por alguna razón me sentí metida a la fuerza en una clase de español tomada por norteamericanos que de la nada deciden ponerse a cantar, machacando salvajemente nuestro idioma, pero además sin ninguna noción de ritmo o musicalidad, y para colmo armando unos sinsentidos tremendos con lo que están diciendo. El personaje de Saldaña, que es el protagónico, aunque anden diciendo lo contrario, se nos convierte de repente en una mujer muy rara. Una mujer que dice que es mexicana, pero habla como dominicana, y que al parecer sufre arrebatos místicos en los que el delirio musical toma posesión de su cuerpo. Adicionalmente, saltan enseguida problemas de verosimilitud, tales como que esta mujer, que es abogada y que vive en un entorno hostil, recibe una llamada anónima que le ordena un encuentro en una calle hostil también, y ella va como si nada. Crónica de un secuestro anunciado, se podría llamar esa secuencia. Hasta ahí casi que entiendo que un público internacional no se dé cuenta de la pésima película que está viendo, o que no sienta la falta de verosimilitud o las incoherencias en el planteamiento de ese personaje. Una persona francesa, por ejemplo, no tendría por qué saber cómo es el acento mexicano real y cómo se diferencia del dominicano, y tampoco tiene que tener capacidad para distinguir si una canción en español está bien pronunciada o si la letra está diciendo algo valioso. Es el tipo de desconocimiento que ahora mismo me hace dudar de mi amor por las películas de Wong Kar-wai o mi entusiasmo con las secuencias musicales de Moulin Rouge. De verdad empecé a preguntarme, ¿habré vivido engañada toda mi vida? Porque me parece que me revelaron que como audiencia internacional que no sabe inglés o mandarín, por ejemplo, puedo ser muy fácil de engañar. Sobrepasando esa terrible presentación del personaje protagónico, llegamos a la presentación de su coprotagonista, la mismísima Emilia Pérez, y nos encontramos con que es un narco mexicano que habla como un gringo deportado a México, lo cual no tiene ningún sentido, pero que además se nos presenta como un tipo muy temido por el cual tenemos la extraña obligación de sentir compasión solo porque él ha decidido cambiar de sexo para poder vivir su vida plenamente. Hay una cierta violencia solapada en esa pretensión de compasión, no solo para quienes conocemos en la vida real las maneras en que los narcos han destruido nuestras sociedades, sino para quienes intentamos comprender con humanidad la realidad de las personas que deciden hacer un cambio de sexo. Yo no sé cómo estarán leyendo la película las personas que lideran activismos trans, y creo que solo ellas pueden hablar del impacto que esta narrativa tiene en sus luchas. Al margen de esto, no termino de entender cómo es que el director, que es el mismo guionista, decide poner a hablar 2 temas tan complejos de manera tan superficial. De alguna forma plantea que un cambio de sexo sirve para borrar una conducta delictiva, que un cambio de sexo sería un cambio de forma de pensar y actuar, que un cambio de sexo cambia a la persona. Es muy extraño. En ese punto sentí que tenía que salir corriendo de la película, pero como tenía que hacer esta reseña seguí y me sometí a esa otra agresión estética, que es ver al narco cantando no solo en español chapucero, sino falseando su voz hacia tonalidades más femeninas, entre comillas, pero sobre todo más románticas, en algo que parece ser el intento por conectarnos con una supuesta sensibilidad de la mujer que vive dentro del narco, o más bien la mujer estereotipada que se supone vive dentro de ese narco, y que en cuanto ve la luz, ya no solo no es cruel y violenta, sino que más bien es generosa y contenedora. Todo muy confuso, pero sobre todo muy estereotipado. Luego de esto, y como si el objetivo de la película fuera darnos patadas para que caigamos por una escalera infinita cada vez más bajo, aparece el personaje de Selena Gómez, el cual ha sido de los más criticados en redes, seguramente debido a la gran visibilidad que tiene la cantante y actriz, pero sobre el cual diré que es un personaje demasiado vacío como para dedicarle atención. De nuevo se trata del cliché de la esposa de un narco,
a la cual nos proponen querer solo porque ella quiere amarse a sí misma, mientras no podemos soportarla por ser una mexicana incapaz de hablar español, a la que además obligan a decir líneas absolutamente ridículas. Abro comillas, me duele la pinche vulva solo de pensar en ti. Y mi marido en la cojuela. Han pasado a la inmortalidad de los memes. Y además taladran los oídos cuando uno las ve en escena. Es ofensivo que pretendieran que no notáramos las inconsistencias que hacen del personaje de Selena un personaje imposible. Uno diría que Selena Gómez se luciría además en los momentos musicales, pero como está chapuceando español, frases absolutamente absurdas, resulta muy difícil verla y escucharla. Adicionalmente, acabo de recordar algo que no quiero dejar pasar y es que todos susurran cuando cantan. No entiendo, ¿por qué susurran cuando cantan? Todos. Cada vez que va a empezar un momento musical, uno lo sabe y empieza a temblar porque de repente empiezan a susurrar, como si los acabara de poseer un duende. Y en todas las canciones hacen lo mismo y no entiendo por qué lo hacen. Es como muy raro. Para el momento en que el narcotraficante ha hecho su transición, uno ya no sabe si reír o llorar, pero definitivamente tiene claro que odia a los tres personajes y no le importa lo que les pase. Si son felices o si están tristes, si los van a matar o si van a lograr algo con la flojísima trama que arman con sus vidas. Mención aparte merece el momento en que el hijo de Emilia Pérez, que no sabe que Emilia es su papá, digamos, que no sabe del tránsito, reconoce en la mujer los olores que lo conectan con su papá. El niño, que tiene, 10 años, hace un listado de olores que parecen describir a un hombre que vivía en una película de Disney y no a un hombre que vivía entre matones y drogas. El niño habla de hierbabuena, montañas, café, azúcar, piedras al sol, guacamole y perros, entre otras cosas. La escena es muy difícil de tragar, porque aparte la canción es absurdamente horrible. Sobre todas las apropiaciones culturales y desdén por las víctimas de la historia de violencia vivida en México, así como el desdén por las víctimas de desaparición forzada, que son trivializadas por la película, habría que hablar en otro espacio, pues constituyen un análisis mucho más profundo, no esta impresión visceral que les estoy dando. Cierro diciendo que sentí pudor de mencionar al director porque no sé pronunciar su nombre francés, pero qué carajos, si estamos machacando idiomas. Voy a decir que Jacques Audiard hizo una gran película llamada Hueso y Acero antes, que les recomiendo ver, solo para que les resulte todavía más incomprensible la existencia de esta experiencia horrible que es Emilia Pérez. Yo no entiendo de dónde viene la admiración de quienes han dicho que les parece una gran película, ni la cantidad de nominaciones que recibió. Por supuesto pueden ir a verla y contarme qué les parece, pues en todo esto que acabo de decirles, el único spoiler es la advertencia de estar a punto de vivir una experiencia totalmente innecesaria. Esa es la audiopíldora de hoy. Si les gustó, compártanla, comenten, dejen un like y nos vemos esta semana con un live o con un nuevo contenido.